Bueno, entonces damos inicio a los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio corresponde, dice, al diseñar un ensayo para evaluar un nuevo tratamiento de la sepsis grave y el choque séptico, ¿cuántos pacientes se requieren en los grupos de tratamiento, nueva terapia y de control o terapia estándar? Los médicos pretenden medir el efecto del tratamiento utilizando las presiones arteriales medias y esperan detectar una diferencia de al menos 14 milímetros de mercurio entre los dos grupos. Con base en observaciones anteriores, consideran que la presión arterial tendría una desviación estándar de 20 milímetros de mercurio en ambos grupos. Muy bien, doctora, muchas gracias. 14 y 20, ¿no? Pues 14 y 20. básicamente, sí, básicamente, a pesar de que es un ensayo clínico, vamos a entrar aquí, el foco de esta comparación va a ser las medias, ¿cierto? Entonces, para el cálculo de ese tamaño de muestra, entro por muestreo, cálculo del tamaño de muestra, comparación de medias, grupos independientes, ¿sí? Como comenté, estamos hablando básicamente de grupos independientes. Existen situaciones donde, por ejemplo, existen pareamientos o unas personas son comparadas con ellas mismas en diferentes momentos. Ahí no serían observaciones independientes, ¿no? Pero aquí sí, sería un ensayo clínico, muestras independientes, varianzas conocidas, entre comillas, ¿no? Creemos que las conocemos. Y según la doctora Ru nos acaba de leer, sería una desviación estándar de 20, Ujú. Y ambos 20 milímetros de similares. mercurio en ambos grupos. Podría ser que un grupo tuviera una desviación estándar diferente a otro. Y vamos a evaluar 14. Esa sería una media esperada. Aquí viene la pregunta. Alguien podría decir, oye, pero para mí 14 no es una diferencia clínicamente relevante, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería clínicamente relevante? ¿Cuál sería esa diferencia mínima clínicamente relevante que a usted le gustaría evaluar? Podría justificar eso y orientar su cálculo de tamaño de muestra con base en esa diferencia que consideras clínicamente relevante. No es algo fácil, de hecho, como comenté, recientemente salió una publicación orientando una serie de pasos y algoritmos para establecer qué es lo que sería clínicamente relevante para un paciente, ¿no? Entonces, pero usualmente lo que acabamos haciendo es mirando diferencias esperadas con base en resultados anteriores. Y la razón entre un grupo y el otro sería de uno porque dijimos que iba a ser un grupo, por cada tratado iba a haber un grupo no tratado, podría ser 2-1 dependiendo del diseño. Algunas, por ejemplo, en la evaluación de vacunas tienden a incluir más personas vacunadas que no vacunadas, ¿sí? 2-1, por ejemplo. Entonces podría ser diferente. Aquí la potencia hablamos de alguna potencia, ¿no? No, no se No, especifica en no el hablamos de ejercicio. ninguna potencia. Podríamos escoger nosotros una potencia de 80-90%. Entonces vamos a colocar 90. Vamos a colocar 90 de poder y calculamos ese tamaño nuestro. ¿Cuánto nos dio? Nos da 43 individuos en cada grupo. Serían entonces 86 personas a ser incluidas y aleatorizadas en un ensayo clínico para evaluar ese medicamento. ¿Ok? Entonces aquí aparecen los resultados. ¿Todo bien? Sí, señor. No sé si hay Ok. alguna pregunta particular de este ejercicio. Leo Muy el bien. segundo. Dime, Leo el segundo. por favor. Ah, están preguntando que con potencia de 80, si pudieras repetir Claro, con potencia de 80, claro que sí. 80, Se potencia de le tiene. 80. Se le tiene. Creo Aquí con que, creo que potencia de Sonia ya nos 80. contestó 33. Con 80 da 33 en cada grupo, Ajá, que exactamente. Muy Sonia, bien. Sonia, muy bien, Sonia estaba ya. Muchas gracias, Sonia. Muy bien, Bueno, sigamos entonces con el segundo punto, doctora. considera una situación hipotética en la que usted desea evaluar efectividad de una vacuna contra una arbovirosis.
En el municipio, perdón, donde se realizó el estudio, la Secretaría estima que la campaña de vacunación alcanzó una cobertura del 60% en la población blanco. Y según estudios preliminares, parece que los casos que se han presentado de la enfermedad tienen una frecuencia de vacunación cercana a 40. Defina un estudio de casos y controles para el cual debe definir la relación entre el número de casos y controles, así como el error alfa aceptado y el poder esperado. Recuerde que en este diseño se espera que los controles representen la población de origen de los casos y calcule el tamaño de muestra para este estudio. Bueno, aquí hay varios elementos interesantes. Uno de ellos es que en un estudio de casos y controles, ustedes pueden escoger cuántos controles por caso, ¿cierto? Los casos usualmente son más difíciles de identificar, incluir o de detectar que los controles, porque de hecho es un diseño para enfermedades raras, entonces realmente suele ser más difícil conseguir casos. Ahí, si yo tengo un número limitado de casos, puede ser que yo aumente el número de controles tratando de aumentar la precisión y el poder del estudio. Se ha visto, hay unas curvas bonitas que sugieren que después de 4 controles por caso, es muy poco lo que se gana en precisión y poder. Por eso es que es tan famosa esa relación de 4 controles por cada caso, ¿sí? Lógico que si yo fuera para mí igual de fácil conseguir casos, ¿qué control es lo más eficiente? Sería incluir por cada caso un control, si fuera igual de fácil. Como usualmente no lo es, generalmente se incluyen 2, 3, 4 casos, 4 controles por caso, usualmente, ¿sí? Entonces vamos a seguir un poco esa lógica, vamos a pensar entonces que vamos a incluir que 4 controles por caso podría ser, ¿sí? Voy a colocar ahí razón, controles por caso, igual a 4. ¿Qué otra cosa tenemos que definir? Error alfa aceptado, 5%. ¿Un poder de cuánto? 80, 90%. 80%. ¿Cuánto? 80. 80. 80. 80%. Listo. ¿Qué más tendríamos que definir? Ya sabemos cuál sería la frecuencia de la exposición en casos, la esperada sería de 40 y en controles 60%. Alguien podría pensar, no, pero espera, pero controles son personas que no tuvieron la enfermedad, entonces hay que subtraer. Realmente en estudios de casos y controles, yo espero que los controles representen a la población como un todo. Entonces es razonable pensar que esa sea la frecuencia de exposición de los controles. Entonces tendría esos parámetros. Me voy para EPIDAT. Me meto aquí por muestreo, métodos, muestreo, cálculo de daño de muestra, contraste de hipótesis, estudio de casos y controles, grupos independientes, ¿cierto? Entonces aquí, proporción de casos expuestos, dijimos 40%. 40%. Y controles expuestos, dijimos 60, ¿cierto? Aquí ya me calculo automáticamente cuál daría el odds ratio ahí de esa comparación. Y ¿cuántos controles por caso? 4. 4 estaría ahí. Potencia, poder del 80%. Y listo. Vamos a calcular. Dio 60 versus 240 o con una corrección aquí que presenta de Yates, 67 y 268. Entonces ese sería un tamaño de muestra. ¿Cómo lo describo? Yo estoy justificando, ¿no?, el proyecto. Entonces, asumiendo o esperando una frecuencia de exposición en casos de 40% y los controles del 60% a partir de datos poblacionales, con una razón de 4 para 1, de 4 controles por cada caso, un poder de 80%. Pueden hablar de nivel de confianza o aceptando un error alfa de 5%, es otra forma de decirlo. El tamaño de muestra calculado fue de tanto pueden escoger. Generalmente cuando aparece aquí una corrección, es mejor coger el de la corrección, que es una forma más conservadora. ¿Y listo? Hay una pregunta en el chat y dicen, ¿y si usamos un OR mínimo a detectar, se puede usar un OR mínimo a detectar?
Sí, también se puede, pero ¿cuál sería el propósito? ¿El propósito sería calcular por el lado de la precisión o todavía aquí con esta lógica? Ah, no sé, le preguntamos a Luis. Luis es quien está haciendo Luis López es quien nos hace la pregunta por el chat. Luis, ¿nos podrías, quieres mirar Pues tú cuánto podrías hacer el cálculo, Luis, o sea, ¿cuánto? A ver, para que Hola, abajo profe. sea? Sí, sí, Ah, pero pues veo que ya tú el... podrías colocar aquí el odds rate, podrías definirlo aquí, ¿no? Podrías también irte por ese lado. Sí, como yo la calcula por default, entonces pues ahí, pues sí, también no tenía mucha... Como ese programa tiene como esa opción para uno, entonces no tendría tanta lógica hacerlo por esta parte. Mira, tú puedes irte por aquí, pero tienes que definir una frecuencia aquí en casos en controles, ¿no? En alguno de los dos. ujú. Y colocar el OR. Entonces también puedes irte por ese lado. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Ahora, esto aquí dio 0,4, pero porque es una intervención que esperamos tenga algún beneficio, ¿no? El OR puede ser mayor que 1 si esperamos que exista una asociación positiva o como un factor de riesgo, por ejemplo. Podemos ahí, Freddy, qué pena, poner así calcular solo para uno a uno, solamente pues para ilustrar lo que decías de cómo el diseño más eficiente es el uno a uno, porque veíamos que para el cálculo 1 a 4 al final del día vamos a tener que captar más de 300 individuos Sí, entre controles. Entonces, si hacemos buena, el cálculo muy bien. de... Tienes razón, muy interesante. Entonces, mira, lo que la autora está diciendo es lo siguiente. Ahorita calculamos 4 para uno y nos dio, ¿cuánto fue que nos dio? Nos dio Un poco más de más de 300. 300. Sí, sí, Ahora, sí. si incluyéramos por cada caso un control, si fuera igual de fácil conseguir los casos y los controles, ¿cuántas personas necesitaríamos? Entonces, para eso colocamos entonces un control por cada caso. Damos aquí la estimación y cuánto nos da. Nos dan apenas 86 individuos en cada grupo. Ah, no, Ujú. pues espera. Lo que pasa es que cambié un poquito los parámetros. Sí. Eh, voy a colocar ahora 4. Listo. Aquí cambié un poquito los parámetros porque aquí dio un OR de 0,4 para el ejemplo que estaba subiendo, preguntando Luis. Entonces, mire estas dos situaciones. La medida de asociación es la misma, la frecuencia de expuestos en casos sin control es el mismo, pero aquí seleccionamos un control caso. Eso nos da 86 personas en cada grupo. Eso da 172, ¿cierto? Ujú. En total. Pero si seleccionamos 4 controles por cada caso, ¿por qué? Porque asumimos que los controles o entendemos que los controles son mucho más fáciles de conseguir que los casos. Entonces, para tener el mismo poder, necesitaríamos incluir eh, un poquito menos de casos, pero muchos más controles, ¿no? 53 casos y 200 controles. Entonces, por eso esa relación uno a uno acaba siendo estadísticamente la más eficiente. Lo que pasa es que en la práctica, como ya dijimos, los controles suelen ser más fáciles de conseguir, mejorar la precisión y el poder con esa inclusión. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente. ¿Ok? Listo. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. Vamos. No sé si... Entonces, tercero, dice, un ensayo clínico comparó la frecuencia de un evento. Aquí preguntaron algo, espera, doctora, la proporción de controles expuestos la sacaron de los vacunados. No, en el ejemplo habíamos hablado de que la idea de los controles es que representen la frecuencia de exposición de la población blanco. Entonces, como la cobertura de la vacunación fue más o menos del 60% de la población. Entonces, yo espero con los controles representar eh, esa población. Gracias. Listo. ¿Qué más, doctora? ¿Seguimos? Seguimos.
Un ensayo clínico comparó la frecuencia de un evento dicotómico en dos grupos de 500 participantes cada uno. Al finalizar el primer año de seguimiento, la incidencia en el grupo de tratamiento fue de 8%, mientras que en el grupo control del 10%, con un riesgo relativo de 0,8, un intervalo de confianza de 0,54 a 1,19, que no es significativa esa que estamos viendo ahí, de 0,32. Si se mantuviera el mismo riesgo relativo y el seguimiento se extendiera hasta que la incidencia se cuadruplicara, ¿cuál sería el poder al final del estudio aceptando un error alfa de 5%? Bueno, esta es una situación en la que, de hecho, en los estudios experimentales acaba siendo importante prever si el estudio va a tener un poder razonable, considerable, que justifique incluir más pacientes. De hecho, uno de los criterios para interrumpir un ensayo clínico es la futilidad. Es decir, cuando sacan cuentas y dicen, oye, si la asociación sigue como va, pueden pasar 15 años y no vamos a encontrar, no vamos a poder evaluar ninguna asociación, ¿no? Entonces es interesante poder hacer o prever cómo sería el cálculo, cuál sería el poder si se extiende el seguimiento de la población, ¿cierto? Entonces dijimos que los tratados tenían 8%, los controles 10, estamos hablando de 500 en cada grupo, cuadruplicar implicaría 32 en el grupo tratado y 40 en el grupo control, ¿cierto? Sería cuadruplicar. Entonces vamos a calcular cuál sería el poder en esa circunstancia. Entonces vamos por muestreo nuevamente, cálculo de tamaño de muestra. Como es un ensayo clínico, ¿cuál diseño nos sirve? Aquí no aparece ensayo clínico, aparece estudio de cohorte. Recuerden que ensayos clínicos son estudios de cohorte donde el investigador definió quién se trataba, quién se exponía y quién no, ¿no? Entonces, riesgo en expuestos, entonces aquí aparece la tablita, riesgo en expuestos, dijimos, si se cuadruplica llega a 32, ¿cierto? En No expuestos, expuestos, sí. no expuestos serían tratados, no expuestos serían el grupo de referencia, ¿no? Los no tratados. Ujú. Y aquí llegaríamos a 40 en el A otro 40. grupo. La razón entre tratados y no tratados es de 1, o sea, porque es la misma cantidad de tratados y el grupo de referencia. Y vamos a calcular ¿qué? Vamos a calcular no el tamaño de muestra, porque ya tenemos, ya vemos que son 500 en cada grupo, vamos a calcular es la potencia. Y entonces nos pregunta aquí, ¿cuántos estarían expuestos? Son 500 en cada grupo. ¿Ok? Listo. Listo, calculemos a ver cuánto nos da eso. Y nos aparece al final un poder de 73%. ¿Sí? Entonces, si se extiende el estudio hasta cuadruplicar la incidencia, el poder Bueno, está previsto, bajito. calculado, es 73%. Ah, es poco, es mucho, bueno, eso ya es otra discusión, ¿sí? ¿Se justifica, no se justifica? Eso tampoco les voy a decir. No les puedo decir si se justifica o no, pero ese sería el poder previsto. Lógico que tal vez alguien piense, no, hay que extenderlo mucho más. Bueno, hay que ver dependiendo de la enfermedad, de la factibilidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ese sería el poder previsto, dadas esas circunstancias. ¿Ok? Comentarios, preguntas, aquí está el chat. Aquí hay una pregunta de Gloria. Nos dice que ella tiene EPIDAT 4.2, pero le dice que el poder es de 46.1. Habría que revisar el cálculo porque yo hice el cálculo con Stata. Bueno, como yo tengo el problema de que no tengo es una Mac, entonces hice el cálculo en Stata y en Stata también me da 73.24. Mm. A Entonces, veces hay algunos parámetros que están por defecto en el programa. Yo prefiero 3.1. Alguna vez intenté utilizar unas versiones posteriores de la EPIDA y me pareció que pero cambiaron demasiado, ¿sí? sí. Y a veces incorporan algunos elementos por defecto que uno no percibe a veces en la cuenta, ¿sí? Tocaría mirar. Pero a ti te dio también 73.
A mí en Stata me da Con Stata, ¿sí? 73,24 con Stata. Entonces, Y debe haber Mira la alguna aquí, cosita por imagen. ahí. no, ya sé, mira, Claudia nos mandó el pantallazo, pero Claudia, en el tamaño de muestra debe aparecer 1000, no 500. Por favor, Ya debe ser. ya vi el detalle. Es que cuando ingresan el tamaño, ¿por qué está en 46? Porque el tamaño de Eso, muestra sí. está a la mitad, 500. Corrijan, por favor, y verifiquen. Ajá, Claudia y Gloria, que nos están comentando, verifiquen si al aumentar a 1000, porque son 500 y 500, entonces estarían teniendo el mismo resultado que es 73. sí, debe ser eso. Debe ser eso porque ahí en tamaño de muestra sale 500 y debe ser 1000 porque son 500, pero por cada grupo. Exacto, Ya Gloria nos dice que sí, que 75,1, que es sin corrección el que se muestra ahí, y con corrección se muestra 73. Ok, perfecto. entonces era eso, era ese Creo detalle. que Laura Bonilla está levantando la mano. Sí, Laura. Buenas tardes. Sí quería preguntar, profesor Freddy, cuando hace uno un estudio comparativo y anticipa pérdidas, por ejemplo, en el seguimiento, si yo tuviera un estudio en donde ya he calculado la muestra que me da 80 y anticipo que hayan unas pérdidas del 20%, ya después de haber calculado que necesito 80 participantes, diría, voy a reclutar 16 más, es decir, 96 para compensar por esas pérdidas, o al momento de calcular en equidad debería tener alguna consideración adicional No, aquí para... en EPIAR no está esa inclusión, pero normalmente lo que se hace es eso, Laura, como tú lo dices, ¿sí? Si Ah, ok. me da 80 y yo digo, oye, es posible que tenga pérdidas del 20%, entonces voy a aumentarlo a 100. Generalmente uno hace eso, de esa manera. Listo, muchas gracias. Entonces, no, Y, y, gracias. ah, y es importante también, como decía doctor Frey, que cuando ustedes describen cómo se calculó el tamaño muestra, cuenten cada detallito, incluyendo eso. Fue tanto el cálculo del tamaño muestra y considerando tanto por ciento de pérdidas, entonces mi muestra será de tanto, para que quede bien organizado ese cálculo. Excelente. Ok, bueno, Bueno, doctora Ruth, entonces el siguiente seguimos. punto, ahí sí como dice, acompáñeme a ver esta triste historia y cuenta el cuarto punto. Esto es una historia de la vida real que pasa bastante frecuentemente. Acompáñeme a Eh, ver esta triste historia. Esta existe Sí. historia. Entonces, en un congreso, un estudiante estaba presentando su tesis que correspondía a una cohorte retrospectiva. El estudiante presentó algunas asociaciones estadísticamente significativas, entre un desenlace y algunos factores de riesgo. La evaluación de estas asociaciones no fue prevista con antecedencia y uno de los asistentes al evento criticó la inclusión de estos resultados. El asistente cuestionó la validez de las asociaciones con el argumento de que no hubo un cálculo previo del tamaño de muestra para su evaluación. Y como dice la canción, ¿usted qué haría? ¿Usted está de acuerdo con esta opinión? ¿Usted qué haría? Hola, buenas Hola, tardes. ¿Cómo estás, Freddy? ¿quién Claudia habla? Figueroa. CLF, Claudia. Claudia Figueroa, internista, Hospital Universitario. Hola, Doctora Claudia. Claudia, qué gusto Yo sí escucharla. estoy en desacuerdo grandísimo. Una cosa es hablar de un artículo donde a veces no está descrito todas las cosas, pero muchas veces en el cálculo de tamaño de muestra en las cohortes, tanto retrospectivas y retrospectivas, nosotros hemos visto y la literatura nos dice que es el estudio que más permite evaluar exposiciones simultáneamente. Pero el cálculo de tamaño de muestra, y sí estoy de acuerdo en la crítica, debe ser planteado para un solo desenlace o una variable desenlace, ¿sí? ¿Qué pasa? Que es la literatura la que le dice al tesista o al que haga el estudio con cuánto debe tener una muestra para responder esa pregunta. Pero ¿qué pasa? Paralelamente a estas personas, la verdad y la vida real nos dice, hay muchas exposiciones, la duración de la enfermedad, el estado nutricional, la aparición de otras enfermedades, no adherencia, bajo acceso y otras características. ¿Qué pasa? Hay un tamaño de muestra específicamente para ese desenlace y solo se podrán analizar
donde hayan otros desenlaces que la literatura nos diga que ese tamaño de muestra también sirva. De pronto, cómo se manifieste y cómo lo exponga a veces hace dudar, porque obviamente un póster y una presentación es muy manipulada. Si uno no describe cuál es su marco conceptual, porque uno se casa con una sola variable de intereses de pronto y una sola variable de desenlace. Pero usted tiene que preguntar otras cosas, el género, el grupo etario, y adherencia o no, y las otras variables que no son las principales, pero que usted tiene que evaluar. A usted va a hacer algo descriptivo inicialmente y solo si un paso a paso le dice en un análisis descriptivo, en un análisis de dependencia y después un análisis de asociación, si hay significancia estadística, usted podrá después evaluar asociación. Obviamente, ¿qué no se debe hacer cuando es un proyecto de investigación grande? Decir que va a explorar cosas, que es de pronto la palabra que es pecado mortal en muchas universidades, pero que uno las ve escritas en todos los artículos, Nature, Lancet, New England, en muchas cosas que exploran, ¿sí? Obviamente en la academia uno debe decirle, cásese con una variable de interés y una variable de desenlace, ¿sí? Que encuentre cosas, sea muy prudente en decirlo, porque esto no lo podría generalizar a toda la comunidad, sino en su muestra analizada, encontró que una variable de interés o la principal también se asociaba con otras variables de desenlaces. Obviamente, si tiene un tutor, un asesor y un buen director de tesis, le autorizará a hacer esa presentación. ¿Qué pasa y qué hemos visto? Hay personas que se pegan mucho a la letra y que queda prohibido algunas cosas y están en razón. Si usted no muestra un intervalo, si usted solo muestra la P, o si solo muestra el intervalo pero no muestra la significancia, entonces ahí es donde a uno no le cuadran los números, ¿sí? Y sí, muchos expertos, el más experto sabe que las asociaciones han existido y la literatura las respalda. ¿Cómo va a encontrar una asociación, perdón, que no ha existido y no tiene fundamento y en la literatura no aparece esas medidas? Tan raro que ahora sí a este expositor le aparezca una asociación. Entonces, ese experto espectacular que sepa de todo esto, entonces él sí debe decirle, basados en qué, en qué se puede comparar de pronto de una manera más enriquecedora en la discusión al final de lo que está encontrando, ¿sí? Porque esto va a generar más hipótesis de trabajo. La experiencia que me ha dado estar dentro de la universidad, de trabajar siempre pues con las tesis, que uno se debe casar solo con una pregunta de investigación. El problema es que, y si es diabético apenas de 1 año, y si tiene 10 años, y si se toma la droga, y si no esto, y si no aquello, pues si usted hace bien las preguntas como están, como se deben hacer, usted tiene que analizarlas, ¿sí? Y tiene que definir, al menos descriptivamente, qué fue lo que encontró. Y si la muestra le permite encontrar alguna diferencia, que es lo primero que hay que hacer, o dependencia, entonces yo creo que sí estaría autorizado. Obviamente eso hay que discutirlo con los más expertos en el área y revisar cómo fueron esas salidas de los paquetes estadísticos que muchas veces no nos las quieren mostrar a veces los estudiantes. Entonces uno, si no lo he revisado, pues no se lo dejo exponer, porque uno tiene que firmar muchas veces estas autorizaciones. Ese es mi punto. Ay, muchas gracias, profe. Creo que algo pasó con el doctor Freddy que se desconectó. Esperemos un momento que llegue. Mientras tanto, voy a dar respuesta antes de continuar la discusión a la pregunta que hacía sobre la corrección de Yates. Sí, lo que nos decía el doctor Freddy es que es recomendable tomar el tamaño de muestra que sea más conservador. En el sentido conservador es el que sea más grande. Entonces, en este caso, cuando existen estos cálculos por correcciones y las correcciones dan un tamaño un poco más grande,
como había comentado el doctor Freddy, es recomendable Doctora, qué pena, me acoger. salí. Sí, estaba haciendo, repasando una pregunta que teníamos en el chat con respecto a que si se tomaba el tamaño muestral con corrección o sin corrección, o el valor del poder con o sin corrección. Entonces allí hay que ser conservadores en el sentido en que la recomendación es que se tome el tamaño muestral más alto, y en el caso de reportar el poder sería lo contrario, el poder que se reporta más pequeño, porque eso lo más conservador en el caso del poder sería considerar el poder más bajito. Muy Eh, bien. ya, listo, doctor. Qué pena, con ustedes se me cayó un poquito, escuché casi toda el comentario de la doctora Claudia, le agradezco muchísimo. Esto, no me voy a extender mucho en la respuesta a esto, porque hay varios aspectos aquí, y realmente la evaluación de la validez de un estudio, de una asociación, el término validez ya implica un tema relacionado con sesgos, ¿sí? Entonces, el tema de un cálculo de tamaño de muestra como un prerequisito para determinar la validez de una asociación estadísticamente significativa no sería ese un argumento, la falta de un cálculo de tamaño de muestra. El tamaño de muestra se hace para prever si se va a tener un poder suficiente, es decir, ¿no? Es más previendo la reducción del error beta. Entonces, el cálculo de poder acaba siendo más interesante, o tal vez interesante para interpretar las asociaciones que se esperaba y no se encontraron, ¿sí? Ah, no, es que esperábamos tener una relación, es que tal vez no tenemos tamaño de muestra, entonces vamos a mirar si teníamos poder. Entonces, en esa situación sí. Pero en este caso no. Eso no quiere decir que la asociación es válida, y ahí ya vienen los elementos, varios de los cuales Héctor comentó, bastantes ejemplos de aspectos que podrían afectar la validez de una asociación, pero no sería un argumento la falta de un cálculo del tamaño de muestra. Ese no sería un argumento. Recordemos también que estamos hablando de errores aleatorios. La validez se refiere a errores sistemáticos o sesgos. Entonces, esa es, y de hecho, ahora cuando pase a los comentarios finales, voy a recomendar una lectura muy interesante del profesor Miguel Hernán, que aborda un poco este tema de este punto. Bueno, entonces, les agradezco mucho. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, voy a pasar aquí algunos comentarios, consideraciones finales. A ver, entonces, ay, caramba. Ok. Ah, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar en relación con el resultado a tener en cuenta, ya sea del tamaño de las personas, pues el tamaño de muestra o el poder. ¿Es mejor tener en cuenta el que está sin corrección o el que tiene corrección de yates o yates? La doctora Ruth comentó que lo más recomendable para ser un poco conservador es el de la corrección. El de la corrección. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, a partir de un cálculo de tamaño de muestra previsto u obtenido, es posible calcular el poder definidos otros parámetros. En estudios experimentales, calcular el poder tiene implicaciones éticas importantes, que incluye la protección de participantes. Si no tenemos un poder, si sabemos de antemano que no vamos a tener un buen poder para evaluar una asociación o un efecto, ¿para qué exponer a los participantes, un número importante de participantes, a intervenciones que no serán efectivas, ¿no? También eso implica un uso eficiente de recursos, ¿sí? Conocer el poder orienta
el uso racional de los recursos para investigación, además de ser una práctica transparente y responsable. Por otro lado, y esto está un poco relacionado con lo que veníamos hablando en el último punto del ejercicio, en muchos estudios observacionales el cálculo de poder no parece necesario. De hecho, hay una publicación reciente del profesor Miguel Hernán que habla de lo siguiente: análisis causales de bases de datos existentes. No se necesita calcular poder. Ese es el título del artículo. Y él no traduje lo que él dijo, porque de pronto lo hago mal, pero quería mostrar aquí algunos comentarios que me parecen interesantes de ese artículo. Él habla lo siguiente: los efectos causales no son algo binario, aunque estamos acostumbrados a decidir, a orientar, a tomar decisiones con base de si existe o no existe asociación. Pero en muchas oportunidades queremos tener una estimación del efecto, del impacto específico con una buena precisión. El objetivo es cuantificar, usualmente en los estudios de inferencia causal, identificar, cuantificar un efecto lo menos sesgado posible y lo más preciso posible, ¿sí? Entonces él argumenta lo siguiente: la solución no es excluir los estudios observacionales que pueden tener estimaciones imprecisas, sino promover que se hagan lo más válidas posibles, ¿sí? Es bueno, dice él, promover, ¿no?, que existan muchos estudios observacionales. A veces de diferentes fuentes se pueden obtener estimaciones sumarias para llegar a alguna conclusión. Entonces él dice lo siguiente: es preferible tener múltiples estudios con estimados imprecisos que no tener ningún estudio. Entonces esa es una conclusión interesante. Lógicamente, eso no quiere decir que todas las asociaciones estadísticas vamos a darle crédito como válidas. Tenemos que considerar todos los aspectos de validez por temas de selección, por procedimientos de selección, de información, control de confundidores, etcétera, y también considerar el tema del error alfa de forma global. Es decir, cuando se toma un riesgo que se toma cuando se evalúan múltiples hipótesis en una misma base de datos, es acabar encontrando un número importante de asociaciones resultados del azar, del acaso. Por eso es importante ser bien transparente y decir: oye, evaluamos tantas asociaciones, de pronto corregimos el nivel de significancia, ya no fue 0.05, hicimos una corrección utilizando los procedimientos como Bonferrón y otros. Entonces es importante esa transparencia, ¿no? Bueno, finalizando, recordemos que el tamaño de muestra se basa en supuestos que deben ser razonables, pero siempre son susceptibles de cuestionamiento. Entonces, a veces no tenemos información, la mejor información para hacer ese cálculo del tamaño de muestra, y tenemos que acudir a otras fuentes, como lo que nos estaban preguntando, de, si yo no tengo media, utilizo mediana. En la medida que yo comienzo a utilizar extrapolaciones de otros valores o con otros criterios, pues aumenta esa posibilidad de ser cuestionado ese ejercicio del cálculo de tamaño de muestra. Una cosa que es muy importante es que en sus documentos, tesis, artículos, describan muy bien todos los elementos que fueran considerados para el cálculo de tamaño de muestra, de forma que sea reproducible. La idea es que este ejercicio contribuya a la interpretación de resultados, particularmente para reconocer las limitaciones de los resultados. Entonces, como comenté, puede ser más interesante evaluar o rever, ¿no?, el tema del poder cuando no se encuentra una asociación que se esperaba, ¿sí? Ese tal vez puede ayudar a orientar a la interpretación y tal vez prever futuras investigaciones. Y nuevamente resaltar que calcular y alcanzar el tamaño de muestra calculado no garantiza la validez del estudio. La validez del estudio implica ausencia de sesgo, son conceptos diferentes. Y bueno, quería finalizar recomendando unas lecturas
recientes. Hay un artículo que tiene este primero, que está aquí, de la revista Chess 2020, presenta bastantes procedimientos, fórmulas para calcular el tamaño de muestra en estudios comparativos, ¿sí? Incluyendo ensayos clínicos, estudios observacionales. Esta referencia de Rodman y Greenland es aquella que mencioné que sugería la utilización de precisión para calcular tamaño de muestra en estudios en cohortes y en ensayos clínicos. Esta otra, la tercera, es un artículo bien reciente donde hablan de cómo seleccionar esa diferencia importante mínima óptima, ¿sí? Que tendría utilidad para calcular un tamaño de muestra cuando la diferencia a ser evaluada. Y finalmente, la referencia a la última que mencioné, es que habla sobre, que cuestiona, ¿no? La necesidad de calcular un poder cuando se van a analizar bases de datos que ya están existentes. Bueno, esa era finalizamos. Como comenté, aquí evaluamos las situaciones más típicas, pero con certeza ustedes van a encontrar facilidad para calcular, después de entender estos conceptos más básicos, va a ser fácil reconocer los métodos o entender los métodos para otras situaciones más complejas. Por ejemplo, el mismo EPIDAT, existen opciones para calcular, por ejemplo, si un valor kappa es de tanto y el error es de tanto, y yo quiero una precisión de tanto, entonces, ¿cuál es el tamaño de muestra para eso? ¿Sí? Es decir, los principios se acaban extrapolando también a otras medidas, ¿no? El tema de la precisión se utiliza mucho para orientar cálculo de tamaño de muestra. Por ejemplo, en un modelo predictivo existe hasta, yo podría decir, oye, yo quiero evaluar cuántas personas necesito para evaluar un modelo o una herramienta diagnóstica o pronóstica que tenga una acuracia de tanto, ¿sí? Entonces, también puedes encontrar con una precisión de tanto. Entonces, estos conceptos básicos pueden ser aplicados a otras medidas. Bueno, Bien. muchísimas gracias, doctor Freddy. Le agradecemos nuevamente su atender a nuestro llamado para hacer este taller. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias a todos por la compañía en esta tarde y esperamos pues que estos conceptos básicos les sean muy útiles para sus proyectos y sus trabajos.